Difusión se refiere a la propagación y movimiento de moléculas de una sustancia, gas o líquido, de un medio de menor concentración a uno de mayor concentración, sin la generación adicional de energía. En la difusión simple pasan solo ciertas moléculas pequeñas y con bajo peso molecular, como, por ejemplo, el agua, gases disueltos y moléculas liposolubles. La difusión simple es el transporte pasivo de solutos y solventes por el libre movimiento de las moléculas. La difusión se genera a través de membranas permeables desde un medio de mayor concentración hacia el de menor concentración hasta que la concentración sea igualada. ¿Qué es la difusión facilitada? La difusión facilitada es el transporte de moléculas a través de la membrana de una célula viva, con el concurso de una molécula transportadora específica que se localiza en la membrana celular, pero eso sí sin gasto de energía por parte de la célula. Existen dos formas. La primera es la proteína transportadora, que se une a la molécula a transportar en una cara de la membrana. La transporta a través del espesor de la membrana y la libera en la otra cara de la membrana. Segundo, las proteínas de canal. Estas forman poros permanentes o, como su nombre lo dice, canales en la capa lipídica por medio de los cuales ciertos iones pueden llegar a cruzar la membrana. Algunas características de la difusión facilitada es que sus sustancias pueden, sin embargo, cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada, como lo dijimos, con la ayuda de una proteína transportadora. Otra de sus características es que el transporte de sustancias siempre obedece la misma dirección, del lugar donde su concentración es mayor hacia el lugar donde su concentración es menor. Otra es que no se invierte ningún tipo de energía para movilizar las moléculas que van a ser transportadas. En el primer paso, la glucosa se une a la proteína transportadora y esta cambia de forma, permitiendo el paso del azúcar. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una quinasa transforma la glucosa en 6-6-fosfato. La velocidad de difusión de una sustancia a través de una membrana viene determinada por la ley de Fick, que dice que la velocidad de difusión es directamente proporcional a una constante, a la superficie de absorción y al gradiente de concentración, e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Muchos factores influyen en la velocidad en la cual la difusión se lleva a cabo, incluyendo el medio en el cual la sustancia se difunde, el tamaño de las moléculas en difusión, la temperatura de los materiales y la distancia que viajaron las moléculas entre colisiones. Las moléculas aumentan su velocidad de desplazamiento al aumentar la temperatura. El efecto de la temperatura es uno de los factores importantes que van a determinar la velocidad de difusión. Se ha observado que, por ejemplo, cuando se calienta un líquido, este tiende a aumentar su ritmo de actividad. Entonces, las partículas deberán moverse a través de la membrana a una mayor velocidad. En cambio, cuando se utiliza agua fría, las partículas se moverán a una menor velocidad. Después de lo explicado, es necesario realizar un experimento del efecto de la temperatura con la velocidad de difusión. Para ello, los materiales que necesitaremos van a ser agua caliente, agua a temperatura ambiente, agua fría y finalmente colorante líquido. Lo primero que realizaremos va a ser colocar distintas gotas de colorante, en este caso primero en el recipiente de agua fría. Podemos observar que la difusión es lenta, ya que las moléculas de agua actúan con menor fluidez con respecto al colorante. En el agua con la temperatura ambiente la difusión es relativamente rápida, ya que no va a haber cambio en el movimiento de las moléculas. Y por último, en el agua caliente vemos que el colorante hace una difusión rápidamente a diferencia de otros. Esto se debe a que en esta temperatura los puentes de hidrógeno se rompen, permitiendo que las moléculas de agua se muevan con mucha más fluidez. Es necesario recalcar que pasando un tiempo determinado se va a dar una difusión completa en cada uno de los recipientes. Gracias a ese tema se puede llegar a apreciar la concentración y difusión de la tinta en el agua y el uso de la teoría cinética, determinando el coeficiente de propagación del colorante. Además, también se pudo apreciar que la temperatura es directamente proporcional a la rapidez de difusión, ya que mientras que a mayor temperatura se encuentra el agua, con mayor facilidad o con mayor rapidez se va a llegar a difundir las moléculas de tinta, como fue en el caso del experimento. Por otro lado, la difusión también es un proceso muy importante, ya que está presente en muchas funciones que se realizan en el ser humano, así como la respiración.